Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de algunos de los grandes cambios que estamos viviendo y que están transformando la manera como consumimos, compartimos información, como vivimos nuestras vidas, pero especialmente la manera en que tomamos decisiones, desde dónde ver una película, en qué lugar comprar un electrodoméstico, hasta en qué lugar queremos trabajar. Creo que todos estamos de acuerdo que el mundo está en un punto de inflexión, al menos desde el punto de vista tecnológico. Están sucediendo cosas que están causando que este sea el momento con más transformaciones desde la revolución industrial. Yo, por ejemplo, acabo de cambiar de casa. Mi última mudanza fue cuando regresé a Colombia hace 6 años. En ese momento tardé más o menos unos 3 meses en conseguir un lugar donde vivir y tuve que hacer 1000 visitas para encontrar un lugar que me gustara. Em, Esta vez me tardé una semana, desde verlo en internet hasta firmar el contrato. Veía videos por internet antes de ir a visitarlos y solamente iba pues a ver los que me gustaban. Antes tenía que esperar media hora el teléfono para pedir un taxi, ahora lo pido mediante una aplicación que me alerta cuando el taxi está confirmado. Puedo pedir una pizza por internet sin hablar con nadie. Cuando voy al aeropuerto ya no adivino por dónde puedo llegar más rápido ni confío en la ruta que siempre he tomado porque creo que es la más rápida. Siempre he creído que es la más rápida y por eso es la única que tomo. Más bien utilizo una app que me indica si hay un accidente, a qué velocidad va cada ruta. Todo esto recolectando miles de datos, como a la velocidad a la que se desplaza cada usuario, la antena a la que se está conectado, la cantidad de usuarios conectados, etcétera. Esta misma realidad la vivimos al interior de cada compañía. Tenemos las hojas de vida de nuestros empleados, sabemos para quién trabajaron antes, sabemos el resultado de sus evaluaciones de desempeño. Con el solo análisis de estos dos datos podríamos entender si los nuevos empleados que antes trabajaron en la compañía X tienden a tener mejor desempeño que los que vienen de la compañía Y, lo cual puede deberse, por ejemplo, a que los procesos son similares. Sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo unificar toda esta información para convertirla en acciones que generen mejores resultados de negocio. Muchas veces tenemos la información, pero está dispersa en lugares diferentes o aplicaciones diversas, y la tarea de recopilar los datos para sacar conclusiones útiles implica la digitación manual de información o ir y sacarla de diferentes aplicativos, etcétera. Hoy en día la humanidad genera cada año la misma cantidad de información que generó desde un comienzo. Si pensamos que día a día acumulamos más y más información y entendemos que esa información tiene un impacto en el desempeño de nuestros negocios, nos damos cuenta que la información es el recurso renovable del siglo XXI. El acelerado crecimiento de la población eh, también está teniendo un impacto en la demografía del mundo. Se estima que dentro de 20 años más del 70% de los trabajadores pertenecerá a la generación milenio. La visión del trabajo en las nuevas generaciones es totalmente diferente. Se hace más importante saber aprender que saber. Encontramos la respuesta a cualquier pregunta desde nuestro teléfono. Quiero saber a qué hora es el cine y ahí está la respuesta. Las grandes oportunidades económicas están en la llamada economía de conocimiento. Para las nuevas generaciones pierde relevancia el ascenso vertical y se hace más importante adquirir conocimientos en diversas áreas que les permitan entender mejor lo que les gusta. Es una generación más centrada en satisfacer intereses propios. Se espera que una persona del milenio cambie de trabajo al menos una vez cada 2 años. Como habíamos mencionado también en nuestro estudio de CEOs, el 71% de los CEOs considera que el talento es la fuente más importante de crecimiento humano, de crecimiento económico sostenido para su organización. ¿Qué significa esto para la función de recursos humanos? La gestión de talento se convierte en un área estratégica de generación de valor para las compañías e implica una transformación de los procesos de manera que cada vez estén más y más orientados a la satisfacción de las necesidades y los objetivos del negocio. La función de recursos humanos deja de ser tanto administrativa y se vuelve más estratégica en un aliado y responsable del negocio. La manera como las áreas de gestión de talento tienen que empezar a justificar sus proyectos cambia de acuerdo con el interés de negocio, y en estos casos se empieza a demostrar mediante retornos de inversión para cualquier política o programa de recursos humanos, al igual que cualquier otra iniciativa de negocio. La manera de tomar decisiones al interior de las compañías también está cambiando y son los datos los que empiezan a informar la toma de decisiones. Crece la necesidad de hacer medibles los impactos de las decisiones para su posterior control y análisis.
la intuición empieza a perder un poco de validez y los argumentos tienen que sustentarse con base en cifras. Una frase de un antiguo CEO de IBM: creo que la diferencia real entre el éxito y el fracaso de una corporación puede muy a menudo encontrarse en la pregunta de qué tan bien la organización es capaz de extraer la gran energía y talentos de su gente. Leo Burnett es una de las compañías de comunicación más grandes y premiadas, con oficinas en 84 países, y emplean a más de 8.500 personas a nivel mundial. Los ejecutivos de Leo Burnett querían una solución para medir la relación entre los resultados de negocio y el grado en que la compañía adoptaba la política de humanidad. Esto es, entender cómo se impactaba el desempeño mediante esas políticas de talento que tenían. La humanidad se refleja en cada aspecto del negocio y es la manera en la que Leo Burnett articula internamente su forma de pensar con foco en personas. Ellos le pidieron a IBM una solución, implementando Survey Enterprise y utilizando las capacidades analíticas de datos de IBM. La compañía pudo encontrar la relación entre resultados creativos y financieros con la visión global de la compañía y sus objetivos. Como resultado, han logrado una mejor alineación con la visión de la compañía, lo cual equivale a un mejor desempeño y un crecimiento más rápido. Los niveles de compromiso han subido entre los colaboradores del negocio. Y finalmente, las agencias que han trabajado exitosamente en el compromiso laboral de sus colaboradores están presentando ya un 8.2% menor rotación. Persona que se va, eh, o esa pérdida de productividad porque la persona que llega tiene menos experiencia en el cargo y tiene una productividad que es marginalmente inferior a lo largo del tiempo que se va a tardar en su curva de aprendizaje. Nos vamos a centrar entonces en tres factores que tienden a estar siempre presentes y que son generalmente los más representativos en términos de costos para las organizaciones. El que tiende a tener más peso en la hoja de balance al final del año es la pérdida de productividad, la que se pierde cuando los empleados que ya superaron la curva de aprendizaje se van y es necesario reemplazarlos con personas que no tienen aún el conocimiento de las tareas, procesos, etcétera, que y que pues se tardarán algún tiempo en lograr esa misma productividad que las personas que se fueron. Con el propósito también de minimizar el tiempo a productividad de los empleados nuevos, las compañías invierten en entrenar a sus empleados de diferentes maneras para que conozcan los riesgos, los procedimientos, las competencias requeridas, etcétera, etcétera. Este entrenamiento genera un costo tanto económico como en tiempo invertido de la persona que es entrenada, como de los supervisores y el resto del personal que apoya a quien está siendo entrenado. En la medida en que hay menos rotación, se disminuye la cantidad de entrenamiento que hay que dar al personal nuevo y en consecuencia se disminuye este costo. Finalmente, durante este periodo inicial en el cual hay una menor productividad durante la curva de aprendizaje y durante este tiempo que las personas pasan entrenándose en la organización cuando son nuevas, todo este tiempo le estamos pagando nómina a los empleados, le estamos pagando el mismo sueldo por una productividad menor o por una cantidad de tiempo menor dedicado al trabajo ya que están en el entrenamiento, y esto hace que un determinado porcentaje de la nómina que pagamos sea una nómina que no tiene retorno en la inversión para la compañía. Pero revisemos algunos ejemplos que creo que nos pueden dar claridad al respecto. ¿Cuánto menos producimos por tener una fuerza de trabajo que rota? Asumamos el ejemplo de un banco. Un banco reemplaza a un cajero experimentado con uno nuevo. Cuando el cajero ingresa, sus habilidades de digitación de pronto no están tan desarrolladas como la del antiguo y tarda más tiempo digitando la información, va a contar los billetes más despacio, no sabe manejar el aplicativo de caja con la misma destreza, comete errores, básicamente se tarda más haciendo las cosas. Si por ejemplo el cajero nuevo atiende 5 clientes por hora y el experimentado atiende 10, no solamente le estamos pagando el doble proporcionalmente por persona atendida al cajero que produce menos, también impactamos métricas como los niveles de satisfacción al cliente, los costos por errores, el margen operativo de la compañía. Vámonos a un contact center. Un vendedor de contact center experimentado vende 10 seguros por día y uno nuevo vende solamente 2. No solamente la compañía deja de percibir lo que cobraría por esas 8 pólizas de diferencia,
sino que mantiene los mismos costos por electricidad, telefonía, depreciación del mobiliario, tecnología obsoleta, etcétera. Para pasar a un caso de pronto un poco más gerencial, asumamos un gerente de tecnología con 10 años de experiencia en la compañía que se retira y ahí se hace pues necesario contratar a un externo. La búsqueda es larga, pues es difícil encontrar a alguien con la experiencia específica en todos los aplicativos que maneja la compañía. Es necesario hacer extensas verificaciones del pasado laboral y judicial. Hay escasez de personas con la experiencia requerida en la industria requerida, etcétera, etcétera. Esta serie de dificultades que encontramos para reclutar esta clase de personas. Salvo que seleccionemos exactamente un clon de la persona que se va, el nuevo gerente tendrá que familiarizarse con procesos, con la cultura organizacional, limar asperezas cuando llega, conocer a las personas, tomar las certificaciones que sean requeridas por la nueva organización. En algunos casos incluso podríamos decir que la compañía le está pagando al empleado por aprender a lo largo de sus primeros meses, más que por su productividad inicial. Un cálculo muy ilustrativo al momento de entender cuánto nos cuesta esto, de pronto es imaginarse cuánto produciría la compañía si todos sus colaboradores fuesen expertos y a eso se le resta la productividad actual con rotación. El resultado sería cuánto produciría la compañía, cuánto produciría la compañía más si existiera cero rotación en la organización. Un segundo factor que tiende a tener el mayor impacto es en términos económicos de la rotación, es el pago de nómina sin retorno de la inversión, con cero retorno. Me refiero con esto a que si en cualquiera de los ejemplos anteriores una persona experimentada es remunerada igual que una persona nueva, la compañía está pagando el doble por la productividad de una que por la de otra. Y en esta medida, pues hay un porcentaje que la compañía invierte en nómina que le genera cero productividad o cero retorno. Analicemos los mismos ejemplos. El banco le paga 1000 diarios a cada cajero. En el caso del cajero experimentado, atender a cada cliente le cuesta al banco 100 y en el caso del cajero nuevo, atender a cada cliente le cuesta 200. El 50% del gasto en nómina que estamos gastando en este cajero nuevo está siendo totalmente desperdiciado o tiene cero retorno. Asumamos ahora el ejemplo del contact center. La compañía le paga al vendedor de contact center 1000 diarios. En caso del vendedor experimentado que hace 10 ventas diarias, cada venta le cuesta a la compañía 100. En el caso del vendedor nuevo con 2 ventas, cada venta le cuesta a la compañía 500. Vamos a ver el tercer caso. La compañía le paga al gerente de tecnología 1000 diarios. El gerente de tecnología logra resolver 100 incidentes diarios y generar 2 productos nuevos por trimestre. En tanto que el primer mes del nuevo gerente será casi exclusivamente entrenamiento y reuniones, se tardará algún tiempo en conocer a su equipo, etcétera. Por lo que el equipo resolverá solamente 90 incidentes y culminará solamente 0.3 de los proyectos nuevos en el trimestre. Cada incidente y proyecto tendrá un valor tasable para la compañía. Acá podemos encontrar pues dónde están esos costos de la rotación. El costo va a ser más alto entre más estratégico sea el cargo. Realmente de lo que hablamos aquí es de retorno en la inversión. Finalmente, para analizar el tercer punto, que es el tema del entrenamiento, el momento en el que más invierte cualquier compañía en sus empleados tiende a ser al inicio, bien sea por la necesidad clara de minimizar el tiempo a productividad del empleado nuevo o por la necesidad de cumplir con entrenamientos que son legalmente obligatorios, como para un banco, por ejemplo, temas de lavados de activos, etcétera. Retomando los mismos ejemplos anteriores, el cajero de banco pasará 10 horas en entrenamiento de prevención de lavado de activos, 20 horas en entrenamiento del manejo de la aplicación con la que va a gestionar o el software con el que va a gestionar su trabajo. Va a pasar algún tiempo con el manager siendo presentado a su equipo de trabajo, resolviendo las preguntas comunes, etcétera, etcétera. Este entrenamiento le va a generar a la compañía un costo de 100 en mes 1, probablemente de 50 en mes 2, seguramente de 10 en mes 3, para un total de 160 gastados en entrenamiento. La contraprestación a ese pago, lo que gana la organización por entrenar a su empleado es productividad, básicamente. Si el empleado se retira, esa inversión no tiene retorno. Volviendo al caso del vendedor del contact center, él tiene que ser entrenado 6 horas en el manejo de software, 10 horas en producto, 8 horas en ventas, con un costo total para la compañía de 100. Nuevamente, el retiro de el empleado hace esa inversión o ese gasto innecesario.
El CIO de la compañía, asumamos que viajará a Cali a un entrenamiento de ventas, a un evento en Río y va a atender una convención en Medellín. Se le entrenará en procesos específicos, se va a dedicar tiempo de su equipo, a él y al equipo se les paga nómina. Este tiempo tiene un costo, por supuesto. Si el CIO deja su puesto, generará alguna productividad, pero se perderá algún porcentaje. Todo esto, por supuesto, varía de cargo a cargo, de industria a industria, pero es cuantificable. De igual manera, va a variar dependiendo del tamaño de cada compañía, pero estos costos igual existen en compañías grandes o en compañías pequeñas. ¿Y cuáles han sido entonces los resultados de algunas compañías que han tomado acción con respecto a estos temas? Empecemos por analizar McDonald's. McDonald's, uno de nuestros clientes, es una compañía con miles y miles y miles de aplicantes a sus trabajos y una rotación bastante alta. McDonald's definió tomar acción para darle un vuelco al tema de la rotación. Parte de lo que hicieron fue implementar algunos de nuestros sistemas, un pedazo de lo cual les permitía realizar algo que conocemos como Realistic Job Preview. A cada persona que aplicaba para un trabajo con McDonald's le tocaba ver un video realmente muy corto en el cual se describían tanto las cosas positivas como las negativas de un trabajo. Así, por ejemplo, si yo iba a trabajar en la cocina, tenía que enterarme también de que iba a tener que estar 8 horas de pie, de que mi turno iba a transcurrir alrededor de 40 grados de temperatura constantemente, etcétera, etcétera. Y con esto se logró que miles de candidatos que no estaban interesados en pasar por eso se descartaran automáticamente, se descartaran ellos a sí mismos. El resultado de esto, básicamente de entrada, con el 50 de los candidatos autodescartados, el departamento de selección tenía un 50% menos de carga, lo cual le permitía pasar más tiempo con cada candidato, conocerlos mejor y hacer una mejor selección de los candidatos. Y adicionalmente, teniendo en cuenta pues que para el caso de esta industria, la misma persona que es candidato puede ser cliente, al 50% de estos candidatos no hubo necesidad de decirles que no. Es decir, se ayudó muchísimo con el tema de la marca también. Walmart, una compañía con 2.2 millones de empleados, el empleador privado más grande del mundo, eh, maneja alrededor de 13 millones de aplicaciones a trabajos al año y más de 1 millón de candidatos. Walmart definitivamente tiene un reto gigantesco con el manejo de su información. Tras la sistematización de su proceso de reclutamiento y la consecuente reducción de la rotación, Walmart hoy en día genera 15 millones de dólares más por tienda, descontando estos costos de los que ya hablamos. También hemos trabajado con otras compañías de retail dentro de las Fortune 500. En este caso tenemos un cliente que tenía interés en aumentar su facturación, principalmente métricas que lo preocupaban era ventas en la misma tienda y satisfacción del cliente. El cliente fue muy exitoso en términos de la reducción de la rotación, logró reducir en un 42% la rotación en año 1. Y ellos atribuyen el éxito en gran parte al talento de sus empleados y a la ejecución de la estrategia. Al comparar, por ejemplo, los empleados que han sido contratados usando Kenexa con aquellos que no, el cliente encontró realmente un cambio sustancial en términos de la rotación de personal. Es claro entonces que reducir la rotación es una idea brillante, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Definitivamente hay más eficiencias por ser encontradas, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos poniendo nuestro dinero o que estamos invirtiendo en aquellas iniciativas que realmente van a tener un impacto en reducir la rotación? Un primer punto realmente importante es empezar a tomar decisiones con base en datos y no en intuición. Para esto es necesario estar capacitado para hacer un análisis de múltiples fuentes de información. Hay que haber desarrollado los procesos de recursos humanos, pero lo que nos encontramos es que este desarrollo que las compañías han hecho de sus procesos es algo que tiende a hacerse de manera gradual en el tiempo. Y que va respondiendo a las necesidades. Entonces, hoy tengo un problema de reclutamiento, voy resolviendo mi problema de reclutamiento, mañana tengo un problema de conocimiento, voy resolviendo mi problema de conocimiento. Y a lo largo de que va pasando el tiempo, esto me va dejando con un aplicativo para reclutamiento, un aplicativo para learning, etcétera, etcétera. Y la información está dispersa en diferentes lugares,
lo cual me dificulta mucho tener una visión global y que yo pueda tomar decisiones informadas. Existen muchísimos modelos de madurez para medir el tema de los procesos de recursos humanos. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es de Versing de Deloitte, que vamos a discutir ahorita a continuación, pero básicamente vemos una serie de características que son comunes a aquellas compañías que ellos consideran que tienen una muy alta madurez de sus procesos. Un primer punto es la orientación al negocio. Toda la gestión del talento dentro de estas compañías en los niveles más altos de madurez están orientadas a producir resultados de negocio. Recursos humanos o el área de talento se vuelve realmente un aliado clave que entiende la estrategia organizacional y está apuntando a lograr una mejor ejecución de la misma. Eh, Otro de los puntos que es común a estas organizaciones con alta madurez de sus procesos es la interconexión de los mismos. Dentro de estas organizaciones los procesos no funcionan como silos separados, sino que los unos alimentan a los otros. Por ejemplo, el proceso de reclutamiento, del cual ya hemos hablado, no termina al momento en que contratamos a la persona, sino que toda esta información valiosa que obtuvimos de esta persona mediante las pruebas psicotécnicas, mediante las entrevistas con los managers, etcétera, no se quedan en el proceso de reclutamiento, sino que van y alimentan, por ejemplo, el proceso de onboarding o el proceso de gestión de desempeño que tenga que hacer el manager con el nuevo empleado. Otro de los puntos comunes es el enfoque analítico. Vemos que estas son organizaciones que han abandonado el me parece o la intuición para reemplazarla con datos. Esta decisión se está tomando porque hemos encontrado evidencia de que el 60% de los candidatos que vienen de X fuente producen mejores resultados, etcétera, etcétera. Es, digamos, un enfoque enfocado más en el área dura que en el área blanda de los procesos de recursos humanos. Y finalmente, estas compañías o organizaciones con alta madurez también tienen un diferencial importante, que es la tecnología. Todas estas han invertido en tecnología, que es realmente un habilitante que nos permite interconectar los procesos, hacer un mejor análisis analítico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología como factor habilitante también diferencia estas organizaciones que tienen alta madurez en sus procesos. Un muy buen ejemplo de clientes que han logrado resultados claves en este sentido es el NHS, el National Health Service de Inglaterra. Ellos, mediante la implementación de estas soluciones, han logrado un 98% de retención en año 1, una cifra bastante interesante y sorprendente, me atrevería yo a decir, especialmente si se tiene en cuenta que esto es personal con alto nivel de conocimiento, por el cual hay muchísima competencia en el mercado. Estamos hablando de doctores, enfermeras, etcétera, etcétera. Y esta cifra, si la proyectamos a 5 años, es una retención del 68%. Es decir, a 5 años ellos solamente están perdiendo 30 de cada 100 empleados, lo cual, pues por supuesto, es una cifra bastante satisfactoria. A manera ya de pronto un poco de conclusión, me gustaría decir, realmente este es el momento de la analítica en recursos humanos. Estamos viendo un punto de inflexión, un momento en el cual eh, todas estas fuerzas transformadoras que hemos discutido a lo largo de esta charla están teniendo un impacto grande en el negocio. Hoy en día vemos que más de un 60% de compañías están invirtiendo en iniciativas o de Big Data o de Analytics, pero de otra parte nos damos cuenta que solamente el 4% de esas compañías han logrado obtener la capacidad de realizar analítica predictiva. Y si nos enfocamos un poco ya más específicamente en el tema de los procesos de recursos humanos, solamente un 14% de las organizaciones han hecho algún análisis estadístico significativo de los datos de sus empleados que les permita sacar conclusiones de negocio. Un 86% de las organizaciones tienen esta información y no han hecho mucho al respecto. Nos damos cuenta realmente de que esto es un área de oportunidad gigantesca
y que invirtiendo sabiamente en nuestra gente vamos a poder obtener unos resultados de negocio realmente sustanciales. Em, ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Realmente, si nosotros no lo hacemos, tenemos que darnos cuenta que la competencia sí lo va a hacer. Esta es la nueva frontera de la competitividad. Nuestros clientes esperan que lo hagamos. Ya nos hemos dado cuenta que los costos de hacer negocio cuando tomamos acción con respecto a estos puntos disminuyen. Eh, Bajar la rotación realmente puede tener un impacto significativo en los costos operacionales de la compañía. Y si aumentamos la productividad de nuestros empleados, pues vamos a obtener mejores resultados de negocios. Viendo todo esto, pues se hace claro que en conjunto es realmente demasiado, demasiado costoso no hacer nada al respecto. Con esto terminamos y abrimos la sección para preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo. No sé si haya dudas o preguntas. Muchas gracias.